¿Cuántos han visto la película La Princesa Prometida? La mayoría. ¿Recuerdas al albino de La Princesa Prometida? ¿Quién puede decirme quién era el albino? ¿De qué se encargaba el albino? El pozo de la desesperación. También conocido como Daniel 9. Versículos 24 al 27. Sé que estoy bromeando, pero en realidad he visto que en artículos académicos se hace referencia a este pasaje como algo así como un pantano deprimente. Y básicamente tierra de nadie. Así que mi objetivo esta noche no es aclarar todo eso porque no voy a aclararlo todo. La cuestión es que no se puede saber con certeza. Pero este pasaje es un elemento clave para puntos de vista proféticos en general, pero especialmente cuando la gente comienza a hablar de un periodo de tribulación y un rapto. E incluso cosas tan esotéricas como las señales en los cielos y la cronología bíblica. Y años de jubileo y todo tipo de cosas raras asociadas con la profecía. Mi objetivo esta noche es decirles y exponerles algunas cosas a las que probablemente no hayan estado expuestos. Porque cuando tomas un libro típico sobre profecía, como dije hace un par de semanas y la semana pasada, si coges uno de estos libros y todo se ve hermoso, todo encaja. Simplemente este tipo de cosas maravillosamente coherentes y que responden a todas las preguntas. Y todas las opiniones están sujetas a esto. Es artificial en algunos lugares, funciona porque necesita funcionar. Todo el mundo hace trampa. Y este es uno de los terrenos de juego para hacer trampa. Y lo que quiero decir con esto es tan complicado y tan obtuso y tan alucinante e incluso adormecedor, que espero que se vayan pensando. Esto estaba tan claro cuando entré, y ahora no sé qué pensar. Entonces habré hecho mi trabajo, porque hay muchas cosas que simplemente no se te dicen acerca de las dificultades de este versículo. Y les voy a dar algunas de ellas, no todas. Y ojalá veas como las otras 2 semanas. Verás cómo funciona tu creencia y verás cómo funcionan las otras. Y qué decisiones se toman respecto a qué cuestiones. Y en qué puntos del pasaje tienes que detenerte, pensar en algo y luego decidir algo. Todo el mundo lo hace. La variedad de puntos de vista surge de plantear diferentes preguntas en diferentes puntos y darles diferentes respuestas. Dicho esto, comencemos. Viste este diagrama antes. Y este es su estándar premilenario, el regreso de Cristo, justo antes del milenio. Entonces, antes del milenio, antes de la tribulación, antes del rapto de la tribulación. Premilenio, rapto pretribulación, 2 eventos. La persona que ocupe este puesto va a ser un divisor. Como aprendimos la semana pasada, eres un divisor o un unidor. Tienes 1 o 2 eventos asociados con la segunda venida. Aquí tenemos un divisor, 2 eventos, el rapto y la segunda venida. Aquí está nuestro reino milenial y tenemos el estado eterno aquí y luego está esto llamado la tribulación. Y ahí es donde vamos a estacionarnos esta noche porque muchas voces familiares, escritores familiares y profecías hablan con respecto a la tribulación. Conectan esto llamado la tribulación con la dichosa semana 70 de Daniel. Y por eso se considera que este periodo dura 7 años. El término proviene principalmente de pasajes como Mateo 24, porque entonces habrá gran tribulación,
como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, y así sucesivamente. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra lo sabrán, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Así que esto se analiza como la segunda venida en este punto de vista, lo cual es después de esta tribulación. Entonces, los 7 años de tribulaciones vienen de Daniel 9. Y el pasaje es familiar. Tenemos 70 semanas. Una semana es un periodo de 7 días, por lo que una semana en las Escrituras es frecuente, pero lo descubriremos esta noche, no siempre. Descrito como un periodo de 7, en este caso un periodo de 7 años. Las 70 semanas están decretadas sobre tu pueblo, tu ciudad santa, el ángel hablando a Daniel. Para hacer estas cosas, terminar la transgresión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia eterna, sellar la visión y el profeta, y ungir el lugar santísimo. Ahora, después de las 62 semanas, un ungido será cortado. Esta palabra es Masías, que en hebreo significa Mesías, el ungido. No es una palabra muy común en el Antiguo Testamento. Puede usarse para un judío o un gentil. Isaías 45:1 es el mejor ejemplo para un gentil. Ciro el persa, que era pagano, es llamado el Masías de Dios, porque es el elegido para liberar a los judíos y enviarlos de regreso a casa. Pensemos en algunas suposiciones. Volvemos a tener aquí esta cosa de las 70 semanas. Parece que tenemos algo mesiánico sucediendo. Por supuesto, volveré y preguntaré si ese es el caso o no. Empecemos de forma sencilla. Tenemos esta semana 70, la supuesta tribulación. El razonamiento es el siguiente. 70 semanas o 70 periodos son 7 años, casi todo el mundo estará de acuerdo en eso. Hay una excepción que compartiré con ustedes esta noche. Casi todo el mundo estará de acuerdo con eso. Y dado que estas semanas son 7 años, tiene sentido que la semana 70 también sea 7 años. Es justo y coherente. Es muy comprensible. Pero notarás que en Daniel 9 puedes ir allí para seguir los versos a medida que avanzo. No hay ninguna referencia aquí a una tribulación. Entonces lo que sucede es que pasamos de estos dos puntos obvios a estos. Si esto es cierto, la gran tribulación durará 7 años. Eso es algo que se supone. Por lo tanto, la semana 70 de Daniel es la supuesta gran tribulación. Se supone que debido a que tenemos este evento, tenemos algunos eventos mesiánicos. Mesías, 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 Mesías. Y entonces el razonamiento es, todas las semanas que han llegado hasta este punto tuvieron algo que ver con el Mesías, por lo que la última también debería. Tenemos una serie de 4 pensamientos que entran en esta ecuación. La pregunta es, ¿funciona con alguna evidencia de ello? Estos dos creo que son bastante seguros. Estos son los dos que son el problema. Si hacemos una búsqueda. This better work. Let's go back here. Come on. Okay. What do we got here? The highlights not show up on my desktop. So right Aquí está nuestra palabra tribulación. Philipsis. Estamos en Mateo 13. Quiero que veas que esa es la palabra. Cada palabra que aparece, quiero que vean algo que sea interesante.
¿Puedes ver el resaltado verde? Si revisas estos 45, todas las apariciones de esta palabra, tribulación. Y es lo mismo que en Mateo 24, aquí está el pasaje de Mateo 24, varios de ellos con los que comenzamos. Descubrirás que esta palabra nunca aparece con la palabra 7. Y nunca ocurre con la palabra semana. Nunca. Entonces, si vas a hacer esa ecuación, tienes que, ya sea. Tienes que decir, sé que las palabras nunca coinciden y que no hay ningún versículo que equipare la semana 70 con la tribulación, pero tiene sentido por otras razones. Así es como hay que discutir. Si estás del otro lado, dices que eso es todo lo que necesito. Si no hay ningún verso que los conecte, ahí es donde me detengo. Esta es la decisión 1. ¿Acepto esta ecuación? Si lo haces, y nuevamente, la forma en que tienes que discutirlo es, tiene sentido por otros motivos además de tener un verso para ello. Si aceptas esto, entonces te llevará en cierta dirección. En cuanto a la interpretación de la semana 70 cuando regresas a Daniel. Si no lo haces, eso te llevará en una dirección diferente. Supuesto 2. Este es algo alucinante. ¿Hay un conjunto de 70 semanas? Algunos dicen que por supuesto solo hay uno. ¿Qué clase de pregunta tonta es esa? Nunca han oído hablar de nada más. Por supuesto que hay 70 semanas en Daniel 9, te da 70 allí mismo. Las menciona, pero mira esto. Esto es lo que usualmente hacemos con Daniel 7. Se decretan 70 semanas sobre tu pueblo, tu ciudad santa, y así sucesivamente. Ahí está nuestra primera referencia a las 70. Ahora tenemos 7 semanas aquí abajo. Y luego 62. Y luego una. Lo que usualmente hacemos es decir, aquí nos dio las 70, y ahora simplemente las está separando, y las sumamos, y vemos que eso es igual a 70. Entonces esto y esto están hablando de lo mismo. Claro, es completamente posible hacerlo. Esta es la forma normal de verlo. Y si lo miras de esa manera, luego haces algunas otras suposiciones. Asumes, y volveremos a esto más tarde. Asumes que el versículo 24 habla de la expiación en el sentido del sacrificio de Jesús en la cruz. Tan pronto como asumes eso, asumes un conjunto. Luego el tema llega al versículo 25 donde dice desde la salida del decreto para reconstruir la ciudad. Tienes estas semanas de salir, entonces tienes una opción. ¿Dónde empiezo las 70 semanas? ¿Dónde empiezo la cuenta regresiva de 490 años? El único que puedes elegir es que termine en el año 33 después de Cristo, que es una fecha de crucifixión viable. No es la única, pero sí probablemente la más popular. La única manera de hacer esta ecuación, 490, se trata de la obra de Jesús en la cruz y termina en una fecha que funciona en cronología, es elegir la número 3. Aquí es donde tienes que empezar. Solo por definición, ni siquiera puedes pensar en estas otras opciones. Porque necesitas que funcione junto con la crucifixión. ¿Cuáles son las suposiciones que hemos hecho? Suponemos que tenemos un conjunto de 490 años, solo tenemos que pensar en 490 años. Suponemos que el versículo 24 trata sobre la obra de Jesús en la cruz. Eso significa que tenemos que empezar aquí para que funcione. Eso es más o menos lo que van a ver en la mayoría de las Biblias de estudio, o ya saben, al menos en términos de una posición favorable antes de la tribulación, antes del milenio.
Y otras personas que tienen otros puestos lo representarán de manera justa. No quiero decir que no, pero esa es probablemente la forma más común de verlo. Ahora el número 3. Artajerjes encargó a Esdras. Recuerda que Esdras fue un líder de uno de los retornos del cautiverio a la tierra prometida. Si realmente lees Esdras 7 al 11, versículo 26, puedes ir allí si quieres, no voy a repasarlos. Si lees eso, no hay nada en el pasaje sobre reconstruir nada. Lo que significa es que te obliga a mirar atrás a Daniel 9. Y la gente supone que tiene que ser sobre Jesús, hay 490 años, y luego está esto de la salida del decreto para reconstruir la ciudad. La reconstrucción de la ciudad no debe ser literal. Debe referirse a reconstruir al pueblo, a repoblar la tierra. De esa manera no importa si Esdras 7, 11 a 26 realmente dice algo sobre la construcción de estructuras. Y ya no es un problema. La perspectiva funciona. Ahora si fuera yo, si estuviera al lado de esa persona, le diría, eso es trampa. Porque se lo voy a decir a todo el mundo. Todos tendrán su manera de hacer trampa en el pasaje cuando lo necesiten porque nunca funciona muy bien en ninguna. Hay que dar ciertos pequeños saltos de fe para que funcione. ¿Qué pasa si hay dos conjuntos? ¿Dos conjuntos? ¿Cómo diablos harías eso? Se decretan 70 semanas. Muy claro. ¿Qué pasa si separamos el versículo 24 del resto? Tenemos 70 semanas aquí. Eso resulta en esta unción del lugar santísimo o lo que sea. Y luego tenemos otra secuencia de 70. ¿Nunca pensaste en eso? Muy pocas personas lo han hecho, pero hay un cronólogo que lo opina. Así que pensé en incluirlo porque es algo interesante. Si adoptas ese punto de vista, esto es lo que obtendrás. Las primeras 70 semanas son 70 años. Presta mucha atención. Las primeras 70 semanas son 70 años, es decir, una semana es solo un año. Pero el segundo conjunto es 490. Eso significa que esas semanas son 7 años, y si eso es una especie de trampa, es la misma frase. ¿Por qué tengo que decir que el primer conjunto es 70, una semana por año, y luego el segundo conjunto, puedo hacer 7 cada uno, así que obtengo mi 490? Y así es como se ve, tienes el final del exilio aquí mismo. Esa es una fecha bíblica de la que podemos estar relativamente seguros. 70 años, tenemos la venida de Nehemías. Y luego del viaje de Nehemías. Hasta el año 25 después de Cristo, que es una posible fecha de crucifixión. Adivina cuántos años son. Son 490. Ahora, eso parece como si fuera trampa. Sí, lo sé. De hecho, hay una manera de argumentarlo. Nuevamente, todas las opiniones intentan partir del texto. No se trata de un grupo de tipos que intentan crear nuevas perspectivas porque no les agradan las demás. Todos están tratando de hacer algo con el texto que tienen delante. Ahora, la primera opción aquí, estas 70, las semanas son un año por semana. Hay evidencia cronológica, y les mostraré en un segundo, que 7 en esta frase, 70 semanas, podría referirse a cada séptimo año. Un año cada 7, un año cada semana. Si la persona cree que la referencia en Daniel es a un ciclo sabático. Un ciclo sabático es algo que se analiza en Levítico 25.
There's also evidence that the sabbatical cycle También hay evidencia de que el ciclo sabático se multiplicó por 7. Él está sacando eso del siguiente capítulo de Levítico, Levítico 26, que vimos la primera semana. Ese era el pasaje, hablaba de ese vínculo del pacto abrahámico con la obediencia del pacto del Sinaí, y toda la cuestión del reino. ¿Sigue vigente el pacto abrahámico o no? Una ilustración. Levítico 25 habla de años sabáticos. Hay ciertas cosas en el calendario religioso israelita que se conocían como años sabáticos. Eran cada séptimo año, ciclo de 7 años, cada séptimo año se pedía algo especial. 7 ciclos sabáticos, o 49 años, se llamaban jubileo, el gran ciclo del jubileo. El jubileo fue el periodo máximo de tiempo en el que la tierra israelita podía ser retenida por alguien que no fuera su propietario original. Así, en el año del jubileo, todos recuperaron sus tierras. Regresaba al dueño original y tenías que liberar a tus esclavos y cosas así. En 2 de Crónicas 36, con el que muchos dirían que está relacionado Daniel 9. Leemos esto. Se trata del exilio. Todos los vasos de la casa de Dios, ya saben, enviados a Babilonia. Llevó al destierro a Babilonia a los que habían escapado de la espada, y le sirvieron. Hablando de Nabucodonosor, el instrumento de Dios. Se convirtieron en sirvientes de él y de sus hijos hasta el establecimiento del reino de Persia. Persia fue quien se deshizo de los babilonios. Para cumplir la palabra del Señor por boca de Jeremías hasta que la tierra disfrutara de sus sábados. Todos los días que estuvo desolada, todos los días que la tierra de Israel estuvo despoblada a causa del destierro. Fueron 70 años. Sabemos que el exilio fue 70 años, estuvieron en Babilonia 70 años. Pero este pasaje alude a algo que dijo Jeremías. Citando el ciclo sabático. Aparentemente conecta el exilio con los 70 años atrás con todo este asunto del Levítico de cada séptimo año. De la noción del cronista de que la desolación constituía el resto sabático de la tierra, se podría inferir que la referencia era a 70 años sabáticos, esto es de un famoso comentario sobre Daniel. Así que las 70 semanas podrían ser 70, y no 490. Ahora bien, si crees en un solo conjunto, si adoptas este punto de vista, habrás terminado con 70 años. Si tomas 2, entonces puedes tener el 70 y el 490, o simplemente puedes decidir desechar todo el año sabático y escoger el 490 tradicional. Hasta la crucifixión, pensando que el versículo 24 es sobre Jesús. Entonces tienes muchas opciones, por eso es el pozo de la desesperación. Y esta noche solo les daré 3 o 4 cosas en las que pensar en Daniel 9. No hay nada más complicado que esto. No sé si eso es un alivio o no. La segunda opción, ¿qué pasa con el 490? Bueno, ahora vamos a Levítico 26. Si no me escucháis y no cumpléis todos estos mandamientos, estaréis en grandes problemas. Pondré mi rostro contra vosotros, seréis derribados delante de vuestros enemigos, pronosticando el destierro. Los que os odian os dominarán, huidáis cuando nadie os persiga, serán asustadizos. Y si a pesar de esto no me escucháis, os castigaré 7 veces más por vuestros pecados. Entonces algunas personas miran este versículo y dicen que Levítico 26 trata sobre el exilio. Y saben eso de los 70 años sabáticos, porque en el capítulo anterior leyeron sobre eso, pero piensan que lo que Dios está diciendo aquí es que lo va a multiplicar por 7. Ahora tienes 490. A los de la tribulación anterior al milenio les encanta este pasaje, pero no hacen mucho con Levítico 25. Y lo contrario es cierto para las otras posiciones.
Escogen uno, o el otro, el que les guste más. Y algunos dirán que los quieren todos. Quieren 2 juegos de 70 para no ofender a nadie. Para hacer feliz al escritor de Levítico 25 y 26, porque están tomando ambos. Por eso llegarías a esto si tomas ambos. Todavía termina en Jesús, pero adivinen qué, se acabaron los 70 años con Jesús. No hay ninguna tribulación futura de la semana 70 que esté conectada con el rapto y la segunda venida. Si lo vinculas con esto, con Levítico 26, ya terminaste aquí. No quedan 7 más. Nuevamente, sé que esto es rápido, pero les he dado 3 o 4 opciones. Todos compiten en lo que se publica y lo que se predica, nada de esto soy yo inventándolo para rellenar tiempo. Esto es lo que muchos creen. Dependiendo de la Biblia de estudio que compres, te encontrarás con 1, 2 o tal vez todas. Supuesto 3. El versículo 24 trata sobre el sacrificio expiatorio de Jesús. Te daré la oportunidad de ensayar nuevamente el versículo 24 en tu mente. Mira la frase, terminar la transgresión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia eterna. Sella la visión y al profeta, unge el lugar santísimo. ¿Qué opinas? ¿Se trata de la crucifixión? Bueno, suponiendo que tengamos 490 años, de suposición. Y que tiene algo que ver con el final con la crucifixión. ¿Cómo funciona el versículo 24? ¿Cómo funciona si habla de la muerte expiatoria de Jesús? Veámoslos uno por uno. ¿Cuál es el alcance de la muerte expiatoria de Jesús? ¿Qué hizo? No es una pregunta capciosa. Por los pecados de los elegidos, ahí mismo hay un alma valiente. Fueron salvos los elegidos. Hablemos un poco de los elegidos. No me desviaré en una perorata. ¿Eran judíos los elegidos? ¿Incluye a los gentiles? ¿Alguien más quiere decirlo de otra manera o estamos contentos con eso? Está bien para mí. «70 semanas están decretadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa. Y será mejor que tengas cuidado aquí. ¿Quién es tu gente? Israel. ¿Cuál es tu ciudad? Jerusalén. ¿Hay una desconexión ahí? He aquí por qué tengo que tener cuidado. Es muy obvio que tenemos judíos y Jerusalén aquí mismo. Si Gabriel está hablando con Daniel, ¿de quién más estaría hablando? Si lo que está pasando es sobre la muerte de Jesús y no queremos aplicarlo solo a los judíos, y no veo cómo podríamos hacerlo, porque tenemos esta cosa llamada el Nuevo Testamento, y está esta cosa llamada la Iglesia. ¿Te das cuenta de lo que eso hace? Eso forma una ecuación, la conecta. Es una palabra fuerte, pero podríamos decir que crea una analogía para debilitarla. Entre la Iglesia e Israel. Y analizamos eso en la primera semana. ¿Es la Iglesia distinta de Israel, o no? Si no es así, entonces la Iglesia hereda las promesas dadas a Abraham y realmente no se necesita un milenio terrenal.
Entonces, aquí quieres tu ecuación Iglesia-Israel, pero no con el pacto abrahámico. No puedes tener ambos. Debes elegir entre la puerta número 1 o la puerta número 2. No puedes elegir la número 1 y después elegir la número 2. Tienes que tomar una decisión. Poner fin al pecado. ¿Jesús puso fin al pecado? El pozo de la desesperación. Eso es lo que aprenderás, el albino y el pozo de la desesperación. ¿Puso fin al pecado? Esto es lo que dice Daniel 9:24. ¿Jesús lo hizo? Vamos, que alguien lo defienda. Puedes argumentar, pero tienes que jugar con las palabras. Y eso es malo, jugar solo con el texto. Pero todo el mundo lo hace. Say it again. So ¿Preferirías la palabra venció al pecado? Okay, well, see now you're adding a word. I'm trying to get you to not add one and still get your point. Si cambiamos este poner fin, si lo hacemos conquistar, ¿eso hace que alguien se sienta mejor? Sin embargo, entiendes el punto, depende de cómo definas los términos. Tienes que jugar con las palabras y cambiarlas. Otros dirán que simplemente están haciendo exégesis y usando razonamiento semántico, pero al final están haciendo lo que todos los demás hacen, pero no lo admiten. Si piensas que se trata de acabar con la transgresión, de poner fin al pecado para que nadie vuelva a pecar, la respuesta obvia es no, no puso fin al pecado. Pero si lo defines de otra manera, como conquistar el problema de pecado o algo así, tiene sentido. Yo diría que no te puedes salvar escuchando el 100% de la ley mosaica. Aquí hay otro más. ¿La muerte de Jesús expió la iniquidad? Y esto es lo que atrae a todos, y la gente piensa que, por supuesto, expió la iniquidad. Entonces esta frase en Daniel 9:24 es la que nos hace aferrarnos a la crucifixión. Casi ni siquiera los vemos e incluso preguntamos por ellos. Simplemente nos sentimos atraídos por esa palabra de expiación. Tenemos visión de túnel. ¿La muerte de Jesús hizo el resto de las cosas en Daniel 9? ¿Trajo justicia eterna? ¿Ungió un lugar santísimo? ¿Selló la visión y la profecía? Bueno, depende de lo que quieras decir. Y seguro que así es. Aquí hay otro más. Y este tomará las 70 como completas. 70 semanas están determinadas para tu ciudad santa y tu pueblo. Para terminar la transgresión y poner fin al pecado. Expiar la iniquidad y todas estas otras cosas. Algunos dirían que se trataba del fin del exilio. Así que insertémoslo. 70 semanas, y eso supone que son 70 años. Recuerda el pasaje de Levítico 25. Fueron decretados sobre tu pueblo y tu santa ciudad, para terminar la transgresión. ¿Pero qué transgresión? La razón por la que fueron enviados al exilio, ya se acabaron. Para poner fin a ese pecado, a ese en particular. Expiar la iniquidad es otra forma de decir transgresiones perdonadas. Para traer una justicia eterna. Ahora bien, hay que asumir que el pensamiento judío,
aquí está la suposición para la visión de no pretribulación ni premilenio. Hay que suponer que los judíos pensaban que cuando regresaran, estarían restableciendo el reino de Dios en la tierra, porque son el pueblo elegido. Van a regresar a la tierra que Dios les dio en el pacto. Dios está recordando el pacto. Dios estará allí con ellos y el reino de Dios estará allí en la tierra. Y como están perdonados y el Señor está de regreso con ellos, no se irá otra vez. Va a ser eterno. Y hay que pensar en estos términos para que esta visión funcione. Sella tanto la visión como el profeta, pero ¿la visión de quién y qué profeta? ¿Está hablando de Daniel? ¿Está hablando el ángel Gabriel de Jeremías, quien profetizó el cautiverio de 70 años? Como si el cautiverio hubiera terminado. ¿Está hablando de eso? Quizás esté hablando del pasaje de Crónicas. Pero así es como hay que pensarlo. Ungir el lugar santísimo podría significar recuperar el templo. Este es un ajuste más fácil, pero todavía tiene muchas conjeturas. Estás adivinando que esta es una especie de pensamiento. Que lo que estaría en la mente del escritor, y por supuesto, correspondería a la realidad. Puedes hacer que eso funcione bien, pero debes asumir que así es como se analizan las palabras y así se avanza en el pasaje. Ese es el filtro que creas para repasar el pasaje en tu mente. Aquí está el cuarto. La cuestión del príncipe. El ungido del versículo 26a. No es el mismo príncipe del 26b. Mismo verso. Asumes que estos personajes son distintos y diferentes en lugar de hablar del mismo tipo, por lo que debes tomar una decisión. Nota en este versículo, ya sabes, por lo tanto, y entiende que están saliendo de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta la venida de un ungido, un príncipe. Nota que el ungido y el príncipe están yuxtapuestos, son aposicionales. El ungido es el príncipe. Es el mismo tipo cuando aparecen uno al lado del otro. Es una forma de redefinir el término anterior. Ese es bastante sencillo. Está asociado con las primeras 7 semanas. Así que podemos prescindir de este porque queremos saber si el final de las 70 semanas es futuro. Los primeros 7 son irrelevantes. El problema está en el versículo 26. Después de las 62, ahora tenemos 7 y 62, así que después de la semana 69 termina. Después de las 62, un ungido será cortado. El ungido es Masías, igual que aquí. Y muchos puntos de vista nuevamente asumen que esto es la crucifixión. Esto sería al final de la semana 69, las otras vistas estarán al final del total de 70. Pero aquí tenemos a un ungido que es cortado. Y mucha gente supone que se refiere a ejecutar. O crucifixión. Entonces la gente mira esto y ve al Mesías en este versículo debido a esta frase. Eso es 26a. El pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. La suposición es, este tipo, no puede ser este tipo. Aunque ambos términos, ungido y príncipe, se fusionaron aquí. Aquí los separamos en 2 tipos. Esa es una visión, una suposición. Aunque están unidos aquí, necesito dividirlos aquí para que uno de ellos sea crucificado y el otro sea algún futuro anticristo, que es como generalmente se aplica. Nuevamente, puedes crear un escenario en el que eso funcione y deba funcionar y fluya bien. ¿Y si no son diferentes?
De nuevo, esto es lo que hace el segundo príncipe. Por eso lo asociamos con el anticristo, la abominación. ¿Y si es el mismo tipo? Si es el mismo hombre, entonces este no puede ser el Mesías porque obviamente Jesús no entró y destruyó la ciudad y el templo y todo eso. Entonces, si crees que te sientes obligado, escucha mis palabras porque aquí es donde se encuentran algunas personas. Se sienten obligados a tratarlos como iguales porque los términos están fusionados y no tienen derecho a dividirlos, así que van a hacer que todo sea igual y por lo tanto Daniel 9 no puede estar hablando de la crucifixión. Y si tomas esa decisión, te llevará en una dirección completamente diferente que si ves a Jesús aquí en términos del tiempo de las semanas. Desde un punto de vista, tienes un evento de crucifixión en el 483 y luego tienes 7 años aún en el futuro. En la visión anterior a la tribulación y al milenio, esa sería la tribulación futura. El otro punto de vista no tiene nada de eso porque Jesús ni siquiera está en el pasaje. Es un chico malo. Es un tipo realmente desagradable, no el Mesías. Y quizás te preguntes por qué a un tipo malvado se le llamaría ungido. Porque había gente como Ciro, que era pagano, no creyente. El tipo es un rey pagano, un emperador pagano, y está ungido porque es el instrumento de Dios. Eso es todo lo que significa. Te he elegido para hacer una tarea, te he ungido para hacer esa tarea y la harás como mi instrumento. Y puedes hacer que un chico malo haga eso porque ya has tenido un chico malo antes. De hecho, en Isaías, algunos intentarían unir a esos dos para esto. No creo que puedas argumentarlo tan bien, pero al menos hay un precedente aquí de que una persona pagana sea llamada ungida. Dios lo ha elegido para hacer lo que Dios quiere que haga. Esas son nuestras 4 suposiciones. Cuando hablamos de profecía, generalmente pensamos en cosas escritas o dichas, una declaración profética como, así dice el Señor esto y aquello. Y luego eso que dijo es una profecía. Eso es fácil. Un tipo es una predicción no verbal. Un tipo es un evento. Una persona. O una institución que prefigura algo que vendrá en el futuro. El mejor ejemplo es el Cordero Pascual. El Cordero Pascual no está ahí tirado pronunciando profecía. Simplemente está ahí muerto. El Cordero Pascual, sin embargo, es una predicción. Es un patrón. Es una prefiguración de algo que sucederá en el futuro. Y es Jesús en la cruz. Pablo dice que Cristo es nuestro Cordero Pascual. Entonces, a veces en el Antiguo Testamento, en realidad hay un buen número de ellos. Tienes una persona, un evento o institución cuya vida o circunstancias pronostican algo mayor. Y mucha gente tomará el pasaje de Daniel 9 y dirá que todos los eventos de Daniel 9 se cumplen en Daniel 11. Porque Daniel 11 es una descripción de cosas que suceden a mediados del año 100 a.C. Recuerda que Daniel tuvo esos 4 reinos, Babilonia, los medopersas, los griegos y luego los romanos. Si realmente sigues eso a lo largo del resto del libro, cuando llegas al tercer reino, el periodo grecorromano, eso es a mediados del año 100 a.C., no en la historia bíblica, sino en el periodo intertestamentario. Había un tipo llamado Antíoco Epífanes, que era el gobernante de una 1/4 parte del imperio de Alejandro Magno. Vivió en Siria, en el norte. Fue y profanó el templo y mató un cerdo en el altar. Convirtió en delito de pena de muerte circuncidar y observar la Pascua y toda esa clase de cosas. Se le veía como el gran enemigo cósmico del que hablaba Daniel, el que comete la abominación. Y prácticamente todo el mundo piensa que Antíoco es importante. Puedes decir que todo Daniel 9 se cumplió con Antíoco, pero lo que hace es una prefiguración,
es un tipo de algo que aún va a suceder. Porque cuando Jesús está aquí en Mateo 24, dice, habéis oído hablar de ello al profeta Daniel, y habla de la abominación. Jesús sabe lo que pasó 150 años antes de que él estuviera allí, con respecto a Antíoco. Pero todavía dice que eso todavía es futuro. Y entonces lo que hacen muchos preteristas es, dirán que lo que hizo Antíoco, para cumplir Daniel 9, fue una especie de calentamiento o una prefiguración de lo que Tito hará en el año 70 después de Cristo. Destruyendo el templo esta vez para siempre, destruyendo la ciudad. Así es como lo interpretarán, pero no creerían en una tribulación futura. Ya hablamos de que no hay ningún verso que haga la ecuación, pero nuevamente, tal vez la ecuación merezca hacerse en base a otras cosas, así que es una pregunta abierta. Otras preguntas serían, ¿por qué no se mencionan los 7 años en el libro de Apocalipsis? Eso es un poco extraño. Si realmente buscas el número 7, no lo encontrarás asociado con los años en el libro de Apocalipsis. Encontrarás 3 años y medio. Y dado que eso es la mitad de 7, tal vez se pueda argumentar sobre otra base, pero en realidad no hay una referencia a 7 años. ¿Por qué no se mencionan las semanas en Apocalipsis? Algunos dicen que no las necesitan, no dice 7 pero menciona a 3 y medio un par de veces, así que para ellos es suficiente. Quizás lo sea. ¿Quién sabe? ¿Por qué no se cita Daniel 9, 24 al 27 en el libro del Apocalipsis? Eso es un poco extraño. ¿A quién le importa si se describen los hechos? Algunos dicen que no es necesario citar el versículo, si se describen muchas cosas que coinciden con Daniel 9, está bien. Quizás lo sea. La gente tiene que tomar decisiones. Ahora del otro lado. Apenas abordamos esto. La semana 70, si eres preterista, significa que crees que la mayor parte, y quizás toda la profecía, ya se ha cumplido. La única ambigüedad es realmente la segunda venida. Crees que todos los eventos de Daniel 9 se han cumplido, y muchos preteristas son amilenialistas, así que los he agrupado por el bien de la diapositiva. La semana 70 expira alrededor de la crucifixión, por lo que van a adoptar ese punto de vista o tal vez alrededor del momento de la conversión de Pablo, más o menos. No son muchos años diferentes. Así que la mayoría de los preteristas adoptarán este punto de vista, la semana 70 terminó con la crucifixión de Jesús. Algunos dicen que la semana 70 se refiere a este periodo, del 66 al 73. Ahí es cuando Roma toma el control y destruye a muchos judíos en el templo porque a mitad de camino el templo es destruido en el año 70 después de Cristo. Y es un poco coincidente, 66 a 73, 3 años y medio después el templo es destruido y 3 años y medio después todo termina. Algunos de ellos lo van a señalar. El versículo clave para cualquiera de estos puntos de vista es 9:26. Porque hay una referencia a la destrucción de la ciudad y del santuario. Y todo el mundo sabe que eso ocurrió en el año 70 después de Cristo, así que dirán que fue entonces cuando finalmente se cumplió el pasaje. Podría haberse cumplido con Antíoco, una especie de calentamiento. No destruyó toda la ciudad, pero sí muchas cosas. Entonces algunos dicen que Antíoco fue un calentamiento, un tipo para Tito, o pospondrán la semana 70 para aquí y luego pondrán la destrucción del santuario allí. De cualquier manera. Esto depende de una cosa, no solo de una, sino de una cosa muy, muy vital cuando se escribió el libro de Apocalipsis. Y el pasaje clave es Apocalipsis 11:2. Quizás quieras tenerlo frente a ti. Luego me dio una vara de medir como un bastón y me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que allí adoran, pero no midas el atrio fuera del templo.
Déjalo fuera porque será entregado a las naciones y pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. 3 años y medio. Aquí hay una referencia al templo de allí. Aquí están las dos vistas. Algunos creen que el libro de Apocalipsis fue escrito antes del año 70 después de Cristo, y que todo lo que hay en él, excepto quizás la segunda venida, ya se ha cumplido. Piensan que los acontecimientos del libro de Apocalipsis son una forma de describir la destrucción del año 70 después de Cristo. Y para hacerlo, ya sabes, ayuda si está escrito antes. Aquí están los argumentos que se utilizan. Quien quiera que esté escribiendo esto habría estado loco si hubiera mencionado el templo si no existiera el templo. ¿Por qué lo harían? Porque alguien que viviera después del año 70 después de Cristo lo leería y se preguntaría al respecto si ni siquiera habría un templo. Se supone que la referencia es literal, que el templo aquí es la estructura. También argumentarían sobre la base de 666, y algunos manuscritos dicen 616. No todos leen 666 como el número de la bestia. Pero ambos números son cifras del nombre de Nerón. Puedes hacer que ambos números funcionen con el nombre de Nerón, porque Nerón tenía un par de nombres y depende de cómo los escribas y de si usas la forma abreviada o no. Estás haciendo trampa con eso. Nerón vivió antes de los 70. Así que el libro tuvo que escribirse antes de los 70. También argumentarán que Babilonia y la Gran Ramera representan a la Jerusalén apóstata, no a Roma. De modo que las imágenes de la destrucción de Babilonia a lo largo del libro retratan la destrucción de Jerusalén. Esa es una vista. La otra vista con la que probablemente estén más familiarizados, porque es la que sostienen, creo que es justo decirlo, todos los futuristas cuando se trata de ver cosas como un rapto y una tribulación. Todos van a interpretar el libro de Apocalipsis como un pronóstico de un futuro lejano, o tal vez de un conjunto de profecías futuras inminentes. Esa vista tiene el libro escrito en los años 90. Aquí está la evidencia. Después del 70 después de Cristo, los escritores judíos utilizan Babilonia exclusivamente para Roma. En otras palabras, en toda la literatura antigua fuera del Nuevo Testamento. Babilonia es utilizada por los escritores judíos, y el escritor del Apocalipsis habría sido judío, solo para Roma. Aquí está completamente opuesto a este punto. No encontrarás un escritor judío que utilice el término de Jerusalén, pero sí lo encontrarás muy utilizado en Roma. Y la razón por la que lo hacen es porque así como Babilonia destruyó el templo y Jerusalén, también lo hicieron los romanos. Atrás, allá por el año 70 después de Cristo, porque los escritos del autor eran de los años 90. Él ve allí una clara analogía. Entonces, para él, Babilonia es Roma, el Imperio Romano, no la Iglesia Católica, por cierto. En los años 90 no existía la Iglesia Católica, no existía. Existió el Imperio Romano, pero no la Iglesia Católica. No hay ningún caso antes o después del 70 después de Cristo en el que Babilonia sea un símbolo de Jerusalén en términos más generales. Este punto realmente falta en el otro lado. Y probablemente la prueba más utilizada sea esta. Los padres de la Iglesia, Ireneo, Clemente de Alejandría, Orígenes y Eusebio dicen que fue escrito en los años 90. Ireneo habla de 666 y la bestia, realiza varias interpretaciones sobre lo que significa esta bestia con el 666. Ni siquiera considera a Nerón como una opción. De hecho, rechaza cualquier equiparación con cualquier emperador romano. Si vives en los años 90, eso tendría sentido. Tendrías que ir y mirar históricamente por qué es así, porque el Imperio Romano estaba en crisis.
Prácticamente había emperadores romanos como los primeros ministros soviéticos en los años 80, duran unas 2 semanas y desaparecen, ese tipo de cosas. Muriendo como moscas. Entonces no hay un emperador poderoso. No es hasta el año 100 aproximadamente, cuando se muestra un poder serio con Roma. Pero hasta este punto, si estás en los años 90, uno de los emperadores no habría sido una opción probable. Entonces Ireneo no lo considera una opción en absoluto. Ese es tu viaje al abismo de la desesperación. Esto es probablemente lo más complicado que resulta. Pero creo que se puede ver que esto es realmente importante para cualquier vista de la profecía. ¿Cuál rayos voy a escoger? Y no es que tengas que elegir. No es que tengas que tomar 4 o 5 decisiones por separado. Lo que quizás hayas captado, que realmente no enfaticé, fue, tan pronto como haces una, te obliga a hacer esta aquí. Y si juntas las dos, entonces tendrás que recuperar esta en números, como atrapado. Solo hay un número finito de formas en que todas las decisiones funcionan juntas. Es una propuesta un tanto arriesgada en cuanto a cuál vamos a elegir porque todos quieren ser consistentes en lo que están haciendo, la forma en que abordan a Daniel y todos estos otros pasajes. Y es complicado. Incluso superando el hecho de que estás tomando estas decisiones porque crees que es la mejor suposición. Es una suposición razonable. Y si sientes que puedes defender esa suposición bastante bien, está bien. Cada uno tiene que defender su suposición. Con lo que no quiero que se vayan es, que tu suposición es de algún modo más bíblica que la suposición de otra persona. O que tienes algún tipo de truco interno que te ayuda a adivinar mejor. Todo el mundo está adivinando. Simplemente están tratando de hacer lo mejor que pueden. Por eso es que el año pasado vinimos aquí con los ancianos, para enfatizar que esta no es una colina donde morir. Ninguna de estas son colinas para morir. Solo necesitas ser caritativo. No sé qué creen todos aquí, ya sabes, excepto quizás mi esposa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna petición de clemencia? ¿Alguna petición de ayuda?